Buenas tardes. Mi grupo y yo hablaremos sobre los derechos de las mujeres indígenas. Para comenzar, introduciré un poco lo que es el tema. Las mujeres indígenas durante la colonia, su modo de vivir eran en las zonas geográficas de occidente, centro y oriente del país, así como otros territorios fronterizos, como Nicaragua, Guatemala y Honduras. Tenían derecho a las encomiendas, las cuales tenían vigencia durante el reinado de Carlos I de España. Estas mujeres tenían posesión y administración, eran un poco beneficiadas en herencias y tenían las obligaciones fiscales igual que los hombres. Los derechos de conquistadores, así como las esposas e hijas, están contemplados en la Real Cédula, particularmente en las condiciones relacionadas con los asuntos de legitimación y aceptación de herencias. En el tema de herencias, tanto la viuda y la hija legítima se convertían en encomenderas por heredad. Es interesante el caso de las viudas, porque ellas podían contraer matrimonio por segunda ocasión con la libertad de anexar sus encomiendas al nuevo esposo o no. Estas mujeres tenían deberes y obligaciones que rendir a la corona española. Entre estos, pagos de impuestos y de multas por incumplimiento de los deberes. Deben registrar los tributos y reconocer las deudas sobre el pago de los impuestos y vinos de aceite, así como las deudas por los servicios de Hospital Real y derechos del Barbolento. Por cuestiones estratégicas, Hernán Cortés estableció la alianza con los tlaxcaltecas de la zona actual de Puebla. Así reunió mixtecas y zapotecas, a los que prometió derrotar a los aztecas, a cambio de ayuda de las guerras de conquista. Fue así como el Huey Tatolni casaron a sus hijas con las generaciones españoles para prolongar la descendencia y no pagar tributo a la corona española y asegurar un lugar privilegiado dentro de la nueva sociedad de las colonias. Para empezar, tendríamos que preguntarnos qué son o qué significan los derechos. Los derechos significan que engloben derechos, valga la redundancia, y obligaciones inherentes a todos los seres humanos, que nadie, ni el más poderoso gobierno, tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son universales, indivisibles e interdependientes. Además, otra cosa que nos tendríamos que preguntar para entender el tema es ¿qué finalidad tienen los derechos? En la actualidad, los derechos tienen dos finalidades. Por un lado, son fundamentalmente del desarrollo integral de la persona y, por el otro, proporcionan la base sólida de la organización, equilibrio y control social. De esta manera, la igualdad y la libertad son dos conceptos claves de la dignidad humana. Debemos de entender que su uso es normativo y no descriptivo. Y por último, otra pregunta sería, ¿qué es la indivisibilidad en los derechos? La indivisibilidad significa que todos los derechos están unidos por un mismo cuerpo de principios y que todos están situados a un mismo nivel. No hay derechos más importantes que otros. A su vez, la interdependencia significa que todos los derechos humanos están interrelacionados. ¿Cómo son tratadas las mujeres indígenas? Las mujeres indígenas se enfrentan a una discriminación triple debido a su género, su situación de pobreza y su condición de indígenas. Creen
creen que la clave para revertir esta situación es apoyar mediante que las mujeres indígenas se puedan empoderar para que puedan ser las líderes del futuro. Bueno, a las mujeres indígenas se les veía como un objeto. Las discriminaban o les hacían sentir que no valían nada por solo ser indígenas. Para todos solo eran esclavas y nada más. No se podían relacionar o no podían tener alguna amistad por la diferencia de nivel social. Bueno, ¿cuál es la forma de vida de las mujeres indígenas? En América, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica. Se combinan y se superponen exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana, desde sus derechos civiles y políticos. Las mujeres indígenas eran tratadas como esclavas, como ya les había dicho. Se las vendieron a los españoles como si fueran objetos. Algunas de las mujeres estaban en subasta. Ellas tenían familia y a ellas se les separaba de su familia. Ella tenía que tener en mente que nunca más los volvería a ver. También ellas podrían tener hijos y los hijos eran como... Los hijos se los vendían a otra familia y ella se iba con otra familia. Entonces los separaban, así que nunca los podría volver a ver hasta que las liberaran, y eso costaba muchos años de trabajo. A ellas se les usaba para labores agrícolas, la cría de animales domésticos y en los quehaceres del hogar y en la elaboración de la artesanía. Bueno, ahora va mi compañera Belén, perdón. Ahora, ¿cuáles son los derechos con los que las mujeres indígenas cuentan actualmente? Para iniciar, ellas tienen derecho a los servicios de salud, a la educación. Recordemos que antes eran obligadas a trabajar en el hogar o a trabajar en la tierra, en la agricultura, en la siembra, en la ganadería. Pero ahora ellas tienen derecho a tener una educación, desde la educación básica hasta la educación superior. También tienen derecho a estar culturizadas, a tener una vivienda digna y decorosa. Ahora, ellas pueden adquirir bienes por transmisión hereditaria o por cualquier otro método legal que antes no era posible que una mujer adquiriera un bien hereditario, y ahora sí. También las mujeres indígenas actualmente tienen derecho a tener cargos al interior de la comunidad y a participar en programas productivos para el desarrollo comunitario en iguales condiciones que los hombres. Las mujeres indígenas tienen derecho a elegir libremente su pareja y también a decidir cuál es el número de hijos que desean tener. Las mujeres indígenas tienen derecho a practicar sus culturas, sus costumbres. Ahora también las mujeres indígenas tienen derecho a que sus hijas reciban estos servicios de salud y de educación. Ahora las mujeres indígenas tienen una mejor vida, una mayor posibilidad de crecer que la que tenían antes, porque ahora son más valoradas que en la antigüedad, donde eran usadas como un objeto, vendidas como esclavas y obligadas a trabajar. Ahora ellas pueden y son capaces de hacer los mismos trabajos que los varones, ya sea en el ámbito de educación o en el de trabajo, y esperan en un futuro poder ser también representar el liderazgo. Muchas gracias por ver este video.